Necesito hablar con todos de algo importante, dijo mi padre, su rostro llenando el recuadro central de la pantalla de mi portátil, y me enderecé un poco en la silla de mi escritorio en mi apartamento de Portland, pensando que tal vez este era finalmente el momento. Tal vez la abuela iba a tener la fiesta sorpresa que se merecía por su 90º cumpleaños. Tal vez esta vez sí me incluirían en la planificación. Era el domingo, 14 de marzo de 2023, exactamente las 2 de la tarde, hora del este, y me había unido a la llamada de Zoom justo a tiempo como siempre. La hija buena, la responsable, aunque nadie pareciera darse cuenta nunca. 47 personas llenaban la cuadrícula de mi pantalla, pequeños rectángulos de primos, y tías y tíos, y primos segundos, que solo veía en bodas y funerales, todos nosotros esperando, mientras papá se aclaraba la garganta de esa manera particular que tenía cuando estaba a punto de hacer un pronunciamiento. Como todos sabéis, Patricia y yo hemos estado trabajando con nuestro abogado de sucesiones, continuó, y mi madre se sentó a su lado en el encuadre, con las manos cruzadas en el regazo, su rostro cuidadosamente neutral, de esa manera que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio. Mi estómago empezó a contraerse, aunque no sabría decir por qué, un instinto animal que percibió el peligro antes de que mi mente consciente se diera cuenta. Hemos tomado algunas decisiones sobre nuestro testamento, y creo en la transparencia, así que quería compartir esto con la familia, dijo papá, y vi el rostro de Derek en otro recuadro, mi hermano mayor, de 38 años, pareciéndose tanto a papá, que era casi espeluznante, esa misma mandíbula, esa misma manera de comportarse como si fuera el dueño de cualquier habitación en la que estuviera. Y a su lado su esposa Jennifer sonreía alentadoramente a la pantalla. Vanessa también estaba allí, mi hermana pequeña de 29 años, con las mechas recién hechas y el maquillaje perfecto incluso para una llamada de Zoom de domingo. Y junto a ella estaba Brad con su caro polo, el cirujano cardíaco con el que se había casado hacía 3 años en una boda que costó $45,000. Vamos a dividir nuestro patrimonio entre nuestros hijos que han construido vidas y familias exitosas, dijo papá, y las palabras fueron tan casuales, tan objetivas, que al principio casi no las procesé. Derek y Vanessa se repartirán todo a partes iguales. Hemos decidido eliminar a Maya de la herencia por completo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire digital, transmitidas a través de cables de fibra óptica y satélites a 47 pantallas diferentes en 47 lugares distintos, y sentí que se me acaloraba la cara, sentí que se me entumecían las manos, sentí que algo dentro de mi pecho se resquebrajaba como el hielo en un estanque en invierno. Esto era real, estaba sucediendo. Mi padre acababa de anunciar a toda nuestra familia extendida que yo no valía nada, que había fracasado tan completamente en la vida que no merecía ni siquiera un reconocimiento simbólico en su testamento, y lo había hecho públicamente, deliberadamente, delante de todos los que conocíamos. Yo era la hija del medio, la tranquila, la que siempre se había desvanecido en el fondo mientras Derek recibía los elogios y Vanessa la atención. Pero esto era diferente. Esto era una declaración formal de mi inutilidad. Y papá seguía hablando, explicando su razonamiento como si estuviera presentando una propuesta de negocio. Y yo no podía moverme, no podía hablar. Solo podía mirar su rostro en mi pantalla, mientras otras 46 caras observaban mi humillación desarrollarse en tiempo real. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic.
pero para mí significa mucho. Permitidme ser claro sobre la situación, continuó papá, y me di cuenta con una sensación de náuseas de que no había terminado, que el anuncio en sí solo había sido la apertura, y ahora venía la explicación, la justificación de por qué su hija del medio merecía la humillación pública. Maya tiene 34 años y todavía alquila un apartamento. Nunca ha comprado una propiedad. Nunca ha invertido en su futuro de ninguna manera significativa. Tiene un trabajo de ordenadores que apenas puede explicar a la gente, nada concreto, nada a lo que pueda señalar y decir, mi hija construyó eso. Su voz tenía ese tono particular de decepción que había escuchado toda mi vida, y observé el rostro de mi madre en la pantalla, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para interrumpir esta recitación de mis fracasos. Pero Patricia Patel permaneció en silencio junto a su marido, con las manos aún cruzadas, su expresión todavía cuidadosamente neutral. Derek, por otro lado, y vi cómo el rostro de mi hermano cambiaba ligeramente, instalándose en la satisfacción. Derek ha construido una próspera consulta de ortodoncia con 3 sedes ahora. Él y Jennifer nos han dado 3 hermosos nietos. Posee una casa valorada en $750,000. Se ha establecido como un pilar de su comunidad. Derek asintió ligeramente, aceptando este elogio como algo merecido, y pensé en cómo su consulta en realidad estaba pasando por dificultades. Cómo se me había quejado 2 navidades atrás sobre problemas de retención de pacientes. Pero por supuesto papá no sabía eso, porque Derek solo le mostraba el éxito. Y Vanessa, continuó papá, su rostro suavizándose como siempre lo hacía cuando hablaba de mi hermana pequeña. Vanessa se casó con Bradford, un cirujano cardíaco, y están construyendo una vida hermosa juntos. Ahora están mirando propiedades en Connecticut, hablando de empezar una familia. Ha tomado decisiones excelentes. Vi a Vanessa intentar parecer modesta, pero había algo más en su expresión también. Algo que podría haber sido incomodidad, aunque era difícil de decir en la pantalla pequeña. Mi patrimonio está valorado en aproximadamente $1,2 millones, dijo papá, y oí a alguien jadear, probablemente uno de los primos más jóvenes que no se daba cuenta de que nuestros padres tenían esa cantidad de dinero, y Patricia y yo hemos decidido dividirlo a partes iguales entre Derek y Vanessa. Tienen familias, gastos, futuros que planificar, han demostrado ser responsables. La cuadrícula de rostros en mi pantalla mostraba diferentes reacciones ahora que la explicación completa estaba expuesta. El tío Tom asentía. Su expresión sugería que pensaba que era una planificación financiera razonable. La tía Linda parecía incómoda, pero no lo suficientemente molesta como para decir algo. La boca de la prima Sarah estaba ligeramente abierta, sorprendida. El primo Mark tenía la cámara apagada, pero podía ver su nombre resaltado como si estuviera hablando, probablemente en silencio, probablemente diciéndole algo a quien estuviera en la habitación con él. La hermana de mi madre, la tía Grace, parecía horrorizada, con la mano sobre la boca. Pero otros, tal vez un tercio de los rostros en esa cuadrícula, parecían estar de acuerdo, como si papá estuviera tomando una decisión práctica basada en hechos obvios, como si la hija que nunca se había casado, nunca había tenido hijos, nunca había comprado una casa, nunca había logrado nada que pudieran entender, esa hija, naturalmente, no mereciera nada. Creo en ser honesto con la familia, concluyó papá. Y la ironía de esa declaración, la pura audacia de llamar a esto honestidad en lugar de crueldad, hizo que algo se retorciera en mi pecho. Maya es bienvenida en las reuniones familiares, por supuesto, pero el testamento es definitivo. Ya hemos firmado los documentos con nuestro abogado. Y así de simple,
estaba hecho, mi valía calculada y encontrada deficiente, el valor de mi vida anunciado como exactamente $0, transmitido a 47 personas un domingo por la tarde en marzo, mientras yo estaba sentada sola en mi apartamento alquilado a 3.000 millas de distancia. La llamada terminó y me quedé congelada en la silla de mi escritorio, mirando la pantalla donde había estado el rostro de papá momentos antes. La ventana de Zoom ahora mostrando solo el insípido mensaje de «La reunión ha terminado» contra un fondo pálido, y mis manos todavía estaban en el teclado, aunque no podía recordar qué había estado planeando escribir. No podía recordar nada, excepto el sonido de su voz diciendo esas palabras. Eliminar a Maya de la herencia por completo, y la forma en que 47 rostros habían visto cómo sucedía. Mi teléfono empezó a vibrar de inmediato, vibrando contra la superficie del escritorio con ese traqueteo insistente que significaba que estaban llegando varios mensajes a la vez. Y bajé la vista para ver la pantalla iluminarse con nombres. La prima Jennifer, el primo Mark, la tía Grace, gente contactándome en las secuelas inmediatas, aunque no podía obligarme a leer lo que decían. No podía enfrentar si ofrecían simpatía o estaban de acuerdo con la evaluación de papá sobre mi vida inútil. El apartamento a mi alrededor se sintió de repente más pequeño. La luz de la tarde que entraba por mi ventana de alguna manera incorrecta, demasiado brillante para lo que acababa de pasar, demasiado ordinaria para el momento en que mi padre había calculado públicamente mi valor y anunciado que la suma era 0. Finalmente, cogí mi teléfono porque no dejaba de vibrar y vi que los mensajes se formaban en dos categorías distintas en tiempo real. Maya, lo siento mucho. Eso fue horrible. ¿Estás bien? De personas como la tía Grace y la prima Sarah. Y luego el otro tipo, los que eran de alguna manera peores que el anuncio en sí, mensajes como, quizás tomar esto como una llamada de atención del primo Mike y tu padre dio algunos buenos argumentos sobre la responsabilidad financiera del tío Tom, como si 34 años de ser desestimada e ignorada hubieran sido justificados, como si la humillación pública hubiera sido una intervención necesaria en lugar de crueldad. Mi teléfono sonó de verdad entonces, no solo un mensaje de texto, sino una llamada completa, y vi el nombre de la tía Linda en la pantalla. Y casi no contesté, porque sabía, de alguna manera sabía exactamente lo que iba a decir, pero algún viejo hábito de cortesía me hizo deslizar para aceptar. Maya, cariño, dijo, su voz con ese tono particular de preocupación mezclada con condescendencia que había escuchado toda mi vida. Sé que estás molesta, pero quizás esto te motive a poner tu vida en orden, ¿sabes? Tu padre te quiere, solo está preocupado por tu futuro. Me quedé sentada escuchándola explicar cómo la humillación pública de papá era en realidad un regalo, una oportunidad de crecimiento, cómo quizás ahora finalmente me establecería, encontraría un marido, compraría una casa, haría todas las cosas que me harían contar como una persona real a los ojos de la familia. Y me di cuenta con una claridad que se sentía como agua helada, que esta era la culminación de 34 años de ser invisible, de ser la hija del medio tranquila que se desvanecía en el fondo, mientras Derek era elogiado por su consulta dental y Vanessa era celebrada por casarse bien. Y mi padre había mirado toda mi vida y había decidido que equivalía a exactamente nada digno de reconocimiento, y lo había hecho delante de todos los que conocíamos, deliberadamente, públicamente, como si mi humillación en sí misma fuera una lección que la familia necesitaba presenciar. Me quedé sentada después de que la tía
Linda finalmente colgara, mirando mi teléfono y sintiendo el peso de 34 años presionándome. Y me di cuenta de que lo que acababa de suceder en esa llamada de Zoom no era un incidente aislado, sino la culminación de un patrón que se remontaba a tan lejos como podía recordar. Una vida entera de ser ignorada y desestimada, y que me dijeran de 1000 maneras diferentes que no importaba tanto como Derek y Vanessa. Pensé en mi graduación de secundaria en junio de 2007, cómo había sido la mejor de mi clase, la primera Patel en lograr ese honor, y había estado en ese escenario con mi toga y birrete, buscando el rostro de papá entre el público, sabiendo ya lo que encontraría, que era un asiento vacío porque se había ido esa mañana a Boston para asistir a la orientación de Derek en la Facultad de Odontología, un evento que ni siquiera era obligatorio, solo una sesión de bienvenida a la que Derek podría haber asistido fácilmente solo, ya que tenía 22 años en ese momento, pero papá había insistido en ir porque este es el comienzo del verdadero futuro de tu hermano. Mamá había venido a mi graduación, había tomado fotos y me había dicho que estaba orgullosa, pero incluso entonces había visto la distracción en sus ojos, la forma en que seguía revisando su teléfono en busca de actualizaciones de papá sobre la orientación de Derek. Y cuando di mi discurso de mejor estudiante sobre perseguir sueños en campos inesperados, sobre cómo la tecnología iba a cambiar el mundo, había visto la atención de mi madre desviarse y comprendí que incluso mi momento de logro era secundario a lo que fuera que Derek estuviera haciendo a 300 millas de distancia. Luego, vino el MIT, la carta de aceptación que llegó en marzo de 2008, el sobre grueso que significaba que había entrado en una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo con una beca parcial por mérito, y había estado tan emocionada, había llamado a papá al trabajo para decírselo, y él había dicho, «Eso está bien, Maya, pero tenemos que hablar del costo, porque la informática no es una carrera real para las mujeres, no como la medicina o la odontología, y no estoy seguro de que valga la pena la inversión cuando probablemente te casarás y dejarás de trabajar de todos modos». Se había negado a venir a la celebración para estudiantes aceptados que el MIT organizó en nuestra región. Me había dicho que era una pérdida de tiempo celebrar algo que no era práctico. Y cuando había llorado en mi habitación esa noche, mamá había entrado y dicho, «Tu padre solo se preocupa por el dinero, cariño. Quiere que estés segura». Como si su desprecio por mi logro fuera en realidad preocupación, en lugar de un rechazo fundamental de quién era yo y lo que valoraba. Había pagado la mayor parte del MIT yo misma a través de becas, programas de trabajo y estudio, y préstamos estudiantiles que tardé 6 años en pagar. Mientras que Derek había conseguido que nuestros padres le cubrieran toda la matrícula de la Facultad de Odontología, $80,000 en total, y cuando me gradué con mi título de informática en 2012, papá ni siquiera preguntó sobre las perspectivas laborales o lo que había aprendido, solo dijo, «Bueno, ahora necesitas encontrar un marido antes de que te centres demasiado en el trabajo», como si mi educación hubiera sido algo que tolerar en lugar de celebrar. Y luego, a los 26 años, en 2015, cuando había ahorrado $15,000 y tenía un plan de negocios para una startup de consultoría tecnológica, había hecho toda la investigación de mercado y las proyecciones financieras, había acudido a papá con la misma solicitud que Derek había hecho 2 años antes, cuando había necesitado $80,000 para el pago inicial de su consulta. Papá había mirado mi presentación cuidadosamente preparada y había dicho, «Esto es un pasatiempo, Maya, no un negocio real. No voy a malgastar dinero en algo que fracasará en un año». Y le había dado el dinero a Derek sin siquiera pedirle un plan de negocios. Simplemente había extendido el cheque porque Derek sabe lo que hace. Para cuando tenía 30 años, en 2019, había dejado de esperar algo diferente. Pero aún así,
dolió cuando Vanessa se comprometió con Bradford y papá inmediatamente se ofreció a pagar la boda, terminando gastando $45,000 en una ceremonia en un club de campo con 300 invitados. Y cuando pregunté casualmente cuánto podría contribuir si alguna vez me casaba, dijo, quizás 5,000, pero sinceramente, Maya, probablemente te divorciarás de todos modos, dado tu enfoque en la carrera. Así que no quiero invertir demasiado en algo temporal. Y entonces me di cuenta de que en su mente yo era fundamentalmente defectuosa, incapaz de alcanzar los marcadores de éxito que contaban en su visión del mundo, y que nada de lo que hiciera cambiaría jamás su evaluación de mi valía. La realidad de mi carrera actual era algo que mi familia nunca había entendido y había dejado de intentar entender hacía años, y la verdad era que había estado trabajando como arquitecta de sistemas en CloudSync Solutions, una empresa de tecnología de tamaño mediano, pero muy respetada en Portland, durante 8 años desde 2015, ganando un salario de $140,000 anuales, lo que no era dinero de Silicon Valley, pero era más que respetable para el noroeste del Pacífico, y me situaba cómodamente en la clase media alta, según cualquier medida objetiva. Pero en cada reunión familiar, cada cena de acción de gracias y celebración de Navidad, cada vez que alguien preguntaba a qué me dedicaba, y yo intentaba explicar la arquitectura de sistemas, intentaba describir cómo diseñaba e implementaba la infraestructura que permitía a las empresas gestionar sus datos en múltiples plataformas, papá agitaba la mano con desdén y decía, Maya hace cosas de ordenadores, como si toda mi profesión pudiera reducirse a esas 3 palabras, como si 8 años de trabajo especializado y aprendizaje continuo y resolución de problemas fueran equivalentes a alguien que arregla impresoras o restablece contraseñas. Le veía pasar 30 minutos explicando los detalles de la consulta de ortodoncia de Derek, elogiando sus tasas de retención de pacientes y su inversión en nueva tecnología de imágenes, sin importar que la consulta de Derek fuera en realidad bastante mediocre según los estándares de la industria, que había tenido 3 gerentes de oficina diferentes que renunciaron en 2 años, que sus reseñas en Yelp eran, en el mejor de los casos, mixtas, pero papá hablaba de ello como si Derek estuviera revolucionando la odontología. Lo mencionaba con tal orgullo que pensarías que su hijo había descubierto una cura para el cáncer en lugar de poner aparatos a los adolescentes. Y Vanessa, que no había trabajado desde que se casó con Bradford en 2019, era tratada como si ella personalmente hubiera logrado cada éxito que su marido cirujano conseguía. Y cuando Bradford fue ascendido a jefe de cirugía cardiovascular en su hospital en 2021, papá convocó una reunión familiar para celebrar. Los llevó a cenar a un caro restaurante de carnes y brindó por el excelente juicio de Vanessa al elegir un compañero, como si su valía se derivara completamente del hombre con el que se había casado. Y nadie parecía ver nada malo en esto, en la idea de que el valor de Vanessa proviniera de la carrera de Bradford, mientras que mi propia carrera era desestimada como cosas de ordenadores que no valía la pena discutir. Lo que mi familia no sabía, lo que nunca habían preguntado, y por lo tanto nunca supieron, era que había estado haciendo proyectos de investigación y desarrollo independientes por mi cuenta durante años, trabajando noches y fines de semana en problemas que me interesaban, explorando aplicaciones y algoritmos que iban más allá de mis responsabilidades laborales diarias. Y nunca había mencionado estos proyectos en las reuniones familiares, porque había aprendido a través de décadas de experiencia que a nadie le importaría, que cualquier intento de explicar en qué estaba trabajando sería recibido con miradas perdidas, y cambios rápidos de tema, y el inevitable desdén de papá por cualquier cosa relacionada con la tecnología como trivial en comparación con el trabajo dental de Derek o las cirugías de Bradford.
Así que había dejado de intentar compartir esa parte de mi vida con ellos. Había dejado de mencionar las conferencias a las que asistía o los artículos profesionales que leía o las innovaciones que estaba desarrollando. Y les había dejado creer que mi vida era tan pequeña e intrascendente como habían decidido que era, porque era más fácil que luchar por un reconocimiento que nunca iba a recibir, más fácil que explicar conceptos técnicos complejos a personas que ya habían determinado que mi trabajo no importaba y que yo, por extensión, tampoco importaba. La patente en sí había comenzado 18 meses antes, en septiembre de 2021, cuando había estado trabajando en un proyecto personal que no tenía nada que ver con mi trabajo en CloudSync Solutions, explorando un problema que me había fascinado durante años sobre cómo los algoritmos de compresión de datos manejaban la redundancia en los sistemas de almacenamiento en la nube, y había estado jugueteando con diferentes enfoques en la oficina de mi casa por las tardes y los fines de semana, llenando cuadernos con cálculos y ejecutando simulaciones en mi servidor personal, no porque nadie me lo hubiera pedido o porque pensara que me llevaría a algo particularmente rentable, sino simplemente porque el problema era interesante y resolver problemas interesantes era lo que siempre me había traído alegría, incluso cuando nadie en mi familia entendía o se preocupaba por esa alegría. Tuve un avance una noche a finales de septiembre, alrededor de las 2 de la mañana, cuando debería haber estado durmiendo, pero en cambio estaba mirando mi monitor, viendo correr una simulación, y vi algo en los patrones de datos que me hizo enderezarme, me hizo darme cuenta de que había una manera de comprimir ciertos tipos de datos de transmisión que era fundamentalmente diferente de los enfoques existentes, más eficiente en casi un 18% en mis pruebas iniciales, y pasé las siguientes 6 semanas perfeccionando el algoritmo, probándolo contra todos los casos límite que se me ocurrieron, documentando todo meticulosamente, porque había aprendido en mis cursos del MIT que la documentación era la diferencia entre una idea ingeniosa y algo que realmente podías proteger y monetizar. Para noviembre de 2021, había solicitado la patente con la ayuda de James Chen, un abogado de patentes que había encontrado a través de un contacto profesional en una conferencia de tecnología, y James se había mostrado entusiasmado con la solicitud de una manera que me hizo pensar que esto podría ser realmente significativo, podría ser algo que podría tener un valor comercial real. Aunque había tratado de no hacerme ilusiones, porque había aprendido a no esperar demasiado de la vida, a no creer que mi trabajo sería reconocido o valorado por nadie más allá de mí misma. El proceso de solicitud de patente había durado 14 meses, lo que según James fue en realidad relativamente rápido, dada la complejidad de la tecnología y la minuciosidad de la revisión de la USPTO. Y en enero de 2023, solo 2 meses antes de esa terrible llamada de Zoom, había recibido la notificación de que mi patente había sido aprobada, que ahora era la inventora oficial registrada de un novedoso algoritmo de compresión de datos con aplicaciones en almacenamiento en la nube y tecnología de transmisión, y me quedé mirando esa carta de aprobación, sintiendo una oleada de orgullo que no había sentido en años, quizás nunca, porque esto era algo que había creado completamente por mi cuenta, algo que no tenía nada que ver con las expectativas o la aprobación de mi familia, algo que existía independientemente de su evaluación de mi valía. Pero no le había contado a nadie de mi familia sobre la patente, no la había mencionado en la cena de Navidad de 2022, ni en ninguna de las llamadas telefónicas con mi madre en las semanas siguientes, porque para ese entonces estaba en negociaciones preliminares con 3 importantes empresas de tecnología sobre la licencia de la tecnología
y había contratado a Rebecca Torres, una consultora de licencias especializada en acuerdos de propiedad intelectual, y Rebecca me había aconsejado mantener las cosas en secreto hasta que tuviéramos una oferta sólida sobre la mesa. Pero la verdad más profunda era que lo había mantenido en secreto porque había sido condicionada por 34 años de desprecio a creer que nada de lo que hiciera le importaría a mi familia de todos modos, que incluso si les contaba sobre la patente, encontrarían una manera de minimizarlo, o cambiar de tema, o compararlo desfavorablemente con la consulta de ortodoncia de Derek, y estaba tan cansada de luchar por un reconocimiento que había decidido simplemente dejar que este logro existiera en la parte de mi vida que mi familia nunca veía y sobre la que nunca preguntaba. El momento del anuncio de papá en esa llamada de Zoom, la amarga ironía de ser declarada públicamente inútil solo semanas después de recibir la aprobación de la patente y mientras estaba en negociaciones activas que podrían cambiar mi vida, no se me escapó ni siquiera en esas primeras horas horribles, después de que me humillara delante de 47 miembros de la familia. Y recuerdo haber pensado que si esto fuera una película, el momento parecería demasiado perfecto, demasiado artificial, pero a la vida real no le importaba la simetría narrativa ni la justicia poética, y a veces el universo simplemente te entregaba estos momentos de ironía cristalizada, donde tu padre te declaraba un fracaso en el momento exacto en que estabas teniendo un éxito más allá de cualquier cosa que él mismo hubiera logrado. La semana después de la llamada de Zoom pasó en una extraña niebla en la que seguí los movimientos de mi rutina de trabajo normal en CloudSync Solutions, pero sentía que me movía bajo el agua, desconectada de todo lo que me rodeaba, y sabía que mis compañeros de trabajo notaban que algo andaba mal, porque siempre había sido fiable y concentrada, y de repente me encontraba mirando mi monitor sin ver nada, perdiendo el hilo de las conversaciones en las reuniones, olvidando responder a correos electrónicos que normalmente contestaría. En una hora, me decía a mí misma que estaba bien, que solo necesitaba procesar lo que había sucedido y seguir adelante, que la declaración pública de mi padre de que no había llegado a nada era solo su opinión y no definía mi realidad, pero la verdad era que la humillación se había clavado profundamente en un lugar que había sido herido tantas veces antes que no estaba segura de cómo empezar a sanarlo. Y para el jueves por la tarde, cuando me di cuenta de que había estado mirando la misma línea de código durante 20 minutos sin comprender un solo carácter, supe que me estaba desmoronando de una manera que no podría ocultar por mucho más tiempo. Priya Sharma, que había sido mi amiga más cercana desde que se unió a CloudSync 3 años antes y que se sentaba en el cubículo junto al mío, finalmente me acorraló en la sala de descanso alrededor de las 3 en punto. Cuando estaba de pie frente a la cafetera, habiendo olvidado por qué había caminado hasta allí en primer lugar, y dijo: «Vale, se acabó, vamos a cenar esta noche, y me vas a contar qué está pasando, porque has sido un zombi toda la semana, y estoy preocupada por ti». Y traté de esquivarla, traté de decir que solo estaba cansada, pero Priya tenía una forma de ver a través de mis defensas que hacía imposible mentirle, así que acepté encontrarme con ella en el restaurante tailandés cerca de nuestra oficina a las 6:30. Con pad thai y rollitos de primavera que apenas saboreé, le conté todo, toda la terrible historia saliendo a borbotones de una manera que no lo había hecho con nadie más, no solo sobre la llamada de Zoom y el anuncio de papá, sino sobre los 34 años de contexto que hicieron ese momento tan devastador, sobre ser invisible y desestimada y tratada como si no importara, y Priya escuchó con una expresión que progresó de la conmoción a la indignación y a algo que parecía casi dolor, y cuando finalmente terminé de hablar, se quedó en silencio por un largo momento antes de decir: «Maya, tu familia no tiene ni idea de quién eres en realidad». Y algo en la forma en que lo dijo
con tanta certeza y tanta tristeza, me hizo darme cuenta de que tenía razón de una manera que nunca me había articulado completamente a mí misma. Había pasado tanto tiempo siendo condicionada a la invisibilidad que había dejado de intentar ser vista. Había dejado de mostrar mis logros al mundo porque había aprendido que a nadie en mi familia le importaba, y de alguna manera había generalizado eso para significar que a nadie en ningún lugar le importaría, y Priya señaló que ni siquiera tenía mi diploma del EMIT en la pared de mi apartamento, que la carta de aprobación de la patente de enero probablemente estaba enterrada en un cajón en algún lugar en lugar de enmarcada, que había aprendido a hacerme pequeña, porque ser pequeña era más seguro que buscar el reconocimiento y ser rechazada de nuevo. No te merecen, dijo. Priya, su voz fiera de una manera que nunca antes había escuchado, y sentí que algo se abría en mi pecho, algún lugar protegido donde había estado guardando todo el dolor y la decepción de toda una vida, y empecé a llorar allí mismo en el restaurante, no lágrimas silenciosas, sino grandes sollozos ahogados, que hicieron que la pareja de la mesa de al lado mirara con preocupación. Y Priya se movió a mi lado de la cabina, y me rodeó con su brazo, y me dejó llorar hasta que estuve vacía. Rebeca Torres me llamó el viernes por la tarde, 17 de marzo, exactamente 3 días después de la llamada de Zoom que había destrozado cualquier frágil conexión que aún mantenía con mi familia. Y cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, casi no contesté, porque todavía estaba en esa niebla de humillación y dolor, todavía reproduciendo las palabras de mi padre en un bucle sin fin. Pero algo me hizo cogerlo al tercer timbrazo, y la voz de Rebeca era brillante, con una emoción que parecía venir de otro universo, un lugar donde las cosas buenas todavía sucedían, y la gente podía sentir alegría sin que se complicara por décadas de disfunción familiar. Maya, tengo noticias increíbles, dijo, y pude oírla sonreír a través del teléfono. Pude imaginarla en su oficina del centro de Seattle, con la vista de Elliott Bay, que había admirado durante nuestra primera reunión 6 meses antes. Las negociaciones con TechCore Industries han concluido y están haciendo una oferta. Me senté en mi sofá, el mismo sofá donde había estado sentada cuando papá había anunciado que no había llegado a nada, y sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse de una manera que era a la vez aterradora y emocionante, porque había estado esperando esta llamada durante meses. Pero había comenzado a creer que tal vez la patente no era tan valiosa como James Chen había pensado. Tal vez había sido tonta al esperar algo significativo. Tal vez esto solo iba a ser otra decepción en una vida que de repente se sentía llena de ellas. Rebecca continuó, sus palabras saliendo más rápido ahora mientras me explicaba los detalles. TechCore quiere licenciar tu algoritmo de compresión para usarlo en toda su plataforma de almacenamiento en la nube y su división de servicios de transmisión, y ofrecen $2,8 millones como tarifa de licencia inicial, más un 4% de regalías sobre todos los productos que incorporen la tecnología, y sus proyecciones estiman esas regalías en algún lugar entre $300,000 y $500,000 anuales durante al menos los próximos 10 años, posiblemente más, dependiendo de las tasas de adopción y la expansión del mercado. No podía respirar. Literalmente, no podía hacer entrar aire en mis pulmones, por lo que pareció un minuto completo, pero probablemente fueron solo segundos, y Rebeca debió de sentir algo porque dijo, «Maya, ¿estás ahí?» Y logré hacer un sonido que no era exactamente una palabra, pero aparentemente comunicó que todavía estaba consciente. $2,8 millones. El número era tan grande que no parecía real. No se conectaba con nada en mi experiencia o mi entendimiento de cómo se suponía que debía ser mi vida,
Y Rebecca seguía hablando de los términos del contrato y los plazos de firma y preguntando cuándo podría ir a Seattle para reunirme con el equipo legal de TechCore. Y me oí decir algo sobre estar disponible cuando me necesitaran, mi voz sonando extraña y distante, como si perteneciera a otra persona. Los contratos deberían estar listos para su revisión a principios de la próxima semana, dijo Rebecca. Y si todo parece bien, lo cual estoy segura de que lo estará, porque hemos estado negociando los términos durante 3 meses. Podrías estar firmando para finales de mes, quizás el 28 de marzo, si podemos coordinar a todos, y el pago generalmente se procesa dentro de 3 a 5 días hábiles después de la firma. 28 de marzo. Exactamente 2 semanas después de la llamada de Zoom. Firmaría un contrato que me haría millonaria exactamente 14 días después de que mi padre me hubiera declarado públicamente inútil. Hubiera anunciado a 47 miembros de la familia que nunca había llegado a nada y nunca lo haría. La ironía cósmica de ello era tan aguda que casi me hizo reír, excepto que no podía reír porque estaba llorando de nuevo. Pero estas eran lágrimas diferentes a las que había llorado con Priya en el restaurante tailandés. Estas eran lágrimas de algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconocía, algo que se sentía como reivindicación mezclada con dolor, mezclado con una incredulidad salvaje de que esto me estuviera pasando a mí, Maya Patel, la hija del medio invisible, que había aprendido a no esperar nada y se había entrenado para no desear reconocimiento, porque desearlo dolía demasiado cuando nunca llegaba. Firmé el contrato el 28 de marzo de 2023 en la oficina de Rebecca Torres en Seattle, con la lluvia de primavera surcando las ventanas del suelo al techo y el monte Rainier invisible detrás de las nubes grises. Y mi mano tembló ligeramente mientras escribía mi nombre en página tras página de documentos legales que James Chen me explicó con cuidadosa precisión, explicando cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual y términos de licencia y estructuras de regalías que apenas asimilé, porque todo lo que podía pensar era en el número en la parte superior del calendario de pagos. $2.800.000. La firma duró 90 minutos, con pausas para preguntas que en su mayoría no tenía porque Rebecca y James habían pasado las 2 semanas anteriores preparándome para este momento, explicándome cada detalle hasta que entendí exactamente lo que estaba aceptando. Pero entenderlo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran cosas completamente diferentes. Y cuando finalmente firmé la última página, y James dijo: "Felicidades, Maya. Ahora eres socia licenciataria de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo", sentí que iba a vomitar o a desmayarme, o posiblemente ambas cosas. Rebecca me estrechó la mano con genuina calidez y dijo que el pago se procesaría en un plazo de 3 a 5 días hábiles, que debería ver el depósito en mi cuenta para el 3 de abril a más tardar, y asentí, y le di las gracias a ella y a James, y salí del edificio de oficinas bajo la lluvia de Seattle, sintiendo que había dejado mi cuerpo en algún lugar alrededor de la página 47 del contrato, y ahora era solo una conciencia flotando a través de una realidad que ya no tenía mucho sentido. Conduje de vuelta a Portland en un estado de aturdimiento, el viaje de 5 horas pasando en lo que pareció a la vez minutos y días, y seguía pensando en la voz de mi padre en esa llamada de Zoom 2 semanas antes, la certeza con la que había anunciado que nunca había llegado a nada, la crueldad casual de declarar mi inutilidad a 47 miembros de la familia, y cómo exactamente en la misma semana que él había hecho ese pronunciamiento, yo había estado finalizando un acuerdo que me haría más rica de lo que él había sido jamás. El dinero llegó a mi cuenta el 1 de abril, 3 días después de la firma, y me senté en mi sofá en mi apartamento de alquiler,
Mirando la pantalla de mi teléfono, el número que había aparecido en el saldo de mi cuenta corriente, como si hubiera sido conjurado por algún tipo de broma cósmica. $2.800.000 con 0 centavos. Lo miré fijamente durante lo que debieron ser 20 minutos, actualizando la aplicación del banco una y otra vez para asegurarme de que era real, de que los números no iban a reorganizarse de repente en algo más razonable, más alineado con lo que se suponía que debía ser mi vida. Era más rica que todo el patrimonio de mi padre, el que estaba dividiendo entre Derek y Vanessa mientras me excluía explícitamente a mí. Tenía más dinero en mi cuenta corriente en ese momento del que Derek había ganado en toda su carrera como ortodoncista. Era financieramente independiente de una manera que nunca había imaginado posible, y me senté con esa información durante días, sin decírselo a nadie excepto a Priya, sin hacer ningún movimiento ni tomar ninguna decisión, simplemente existiendo en esta nueva y extraña realidad donde los hechos fundamentales de mi vida habían cambiado tan drásticamente que ya no sabía quién se suponía que debía ser. Priya vino el 3 de abril con una botella de champán y una expresión de fiero orgullo, y dijo: «Tienes que restregárselo en la cara, a todos ellos, a todos los que alguna vez te hicieron sentir pequeña». Pero me di cuenta mientras lo decía de que la venganza no era lo que quería, o, al menos no la venganza en su forma más simple. No quería herir a mi familia como ellos me habían herido a mí. Quería algo más difícil de articular, algo que se sentía más como reconocimiento que como reivindicación, más como ser vista que como que me dieran la razón. Quería que mi padre supiera que se había equivocado conmigo, catastróficamente equivocado, y quería que tuviera que vivir con ese conocimiento. Quería que todos que me vieran de verdad, quizás por primera vez en toda mi vida. El domingo de Pascua llegó el 9 de abril de 2023 y me desperté en mi apartamento de Portland a las 6 de la mañana, con una decisión ya tomada en algún lugar de mi subconsciente antes de que mi mente consciente se hubiera activado por completo, el conocimiento de que iba a conducir las 5 horas hasta la casa de mis padres en Greenwich, Connecticut, para la reunión familiar a la que no me habían desinvitado explícitamente, pero que todos, incluida yo hasta ese momento, habían asumido que no asistiría después de lo que había sucedido en esa llamada de Zoom 26 días antes. Hice una pequeña maleta de viaje, aunque no tenía intención de pasar la noche, la maleta funcionando como una especie de red de seguridad psicológica, y me subí a mi coche a las 7:30 y comencé el viaje hacia el este, con las manos apretadas en el volante y mi mente repasando todo lo que podría decir o no decir, cada posible escenario de cómo podría desarrollarse esto, cada versión de la confrontación que había estado ensayando en mi cabeza desde el 1 de abril, cuando ese número imposible había aparecido en mi cuenta bancaria. El viaje me llevó por el final del desfiladero del río Columbia y luego por autopistas que se desdibujaban mientras pensaba en lo que había cambiado en mí durante las últimas 3 semanas y media, cómo el dinero en sí no era lo que me había cambiado, sino lo que el dinero representaba, la prueba concreta e innegable de que mi padre se había equivocado conmigo, de que su evaluación de mi valía se había basado en nada más que sus propias limitaciones y prejuicios, y su incapacidad para ver cualquier cosa que no encajara en su estrecha definición de éxito. No era de naturaleza confrontacional. Había pasado 34 años aprendiendo a ser callada y discreta y fácil de ignorar, pero algo fundamental se había roto en mí y no podía volver a ser invisible ahora, aunque quisiera. No podía fingir que la llamada de Zoom no había sucedido o que la humillación no me había cortado de una manera que no sanaría sin reconocimiento. Llegué a la casa de estilo colonial de mis padres, en Greenwich, exactamente a la 1 de la tarde,
El camino de entrada circular, ya lleno de coches que reconocí. El Audi negro de Derek, el Tesla de Vanessa y Brad, la camioneta del tío Tom, el sedán plateado de la tía Linda. Y me quedé en mi coche durante 3 minutos, completos antes de poder obligarme a salir y caminar hacia la puerta principal, con el corazón latiendo de una manera que me hacía sentir a la vez aterrorizada y extrañamente viva. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar, y su rostro pasó por una serie visible de emociones. Sorpresa, confusión, algo que podría haber sido culpa, antes de que lograra decir, Maya, no pensé que vendrías, y escuché en esas palabras todas las cosas que no estaba diciendo, todas las suposiciones que mi familia había hecho sobre cuán profundamente me habían roto, cuán completamente esperaban que aceptara mi exilio. La incomodidad me golpeó como un muro físico al entrar y verlos a todos en la sala de estar y extendiéndose hacia el comedor, donde la mesa estaba puesta con la porcelana buena de mi madre. Derek y su esposa Jennifer, con sus 3 hijos corriendo. Vanessa y Brad de pie cerca de la ventana, pareciendo salidos de un catálogo para parejas jóvenes adineradas. Y mi padre en su sillón, como un rey presidiendo, y esparcidos por todas partes había tías, tíos y primos, quizás 15 miembros de la familia extendida en total, y cuando entré, las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero flaquearon, y vi a la gente notarme, y luego apartar rápidamente la mirada, como si el contacto visual pudiera de alguna manera obligarlos a reconocer lo que había sucedido en esa llamada de Zoom. La reunión fue insoportable, de una manera que no había anticipado del todo. Las dinámicas sociales, que había soportado durante 34 años, ahora estaban al descubierto e hipervisibles, porque las estaba viendo con otros ojos. Con los ojos de alguien que conocía su valor, aunque nadie en esta habitación lo hiciera. La gente evitaba mencionar la llamada de Zoom con un cuidado estudiado que hacía su ausencia más obvia de lo que habría sido una discusión directa. Las conversaciones se desviaban cuidadosamente de cualquier cosa que pudiera tocar temas de patrimonios, testamentos o decisiones familiares, y fui tratada con una mezcla de lástima y desdén que se sentía tan familiar que era casi reconfortante en su previsibilidad, como ponerse un abrigo viejo que nunca te quedó bien, pero que has usado tanto tiempo que dejaste de notar la forma en que te oprimía los hombros. Mi padre apenas reconoció mi presencia, más allá de un breve asentimiento, cuando entré por primera vez al comedor, su atención centrada por completo en Derek y Vanessa y sus respectivas familias, haciendo a Derek preguntas detalladas sobre sus planes de expansión de la consulta y asintiendo con profunda satisfacción mientras Derek explicaba que estaba buscando abrir una segunda sede en el condado de Fairfield, potencialmente contratando a 2 ortodoncistas asociados para manejar el exceso de pacientes. Me senté en el extremo más alejado de la mesa durante la cena, junto a la hija adolescente de la prima Beth, que pasó toda la comida con su teléfono, y comí mi jamón y patatas asadas y cazuela de judías verdes, mientras Derek presidía en el otro extremo, y le oí decir en un momento, su voz llegando claramente hasta el final de la mesa. La cosa es que algunas personas entienden la creación de riqueza y la planificación financiera a largo plazo, y otras personas simplemente nunca desarrollan esa mentalidad. ¿Sabéis a lo que me refiero? Y no me estaba mirando cuando lo dijo, pero la implicación fue lo suficientemente clara como para que Jennifer le tocara suavemente el brazo, como para callarlo, aunque el daño ya estaba hecho. Vanessa y Brad estaban hablando con mis padres sobre las casas de vacaciones que estaban considerando en los Hamptons, mostrando fotos en el teléfono de Vanessa de propiedades multimillonarias con acceso a playa privada, y mi padre sonreía con un orgullo tan obvio mientras miraba esas fotos, diciendo: «Vosotros dos habéis construido una vida tan hermosa juntos. Estoy muy orgulloso de lo que habéis logrado». Y el hecho de que el salario de cirujano de Brad
fuera lo que había construido esa vida, y no nada que Vanessa hubiera hecho por sí misma, parecía irrelevante para todos en la mesa. Comí mi comida y permanecí en silencio, observando estas dinámicas que había soportado toda mi vida desarrollarse exactamente como siempre lo habían hecho. Los niños dorados elogiados por logros tanto reales como prestados. La hija ignorada, ignorada incluso cuando estaba sentada a 3 metros de distancia, y sentí el viejo y familiar dolor de la invisibilidad combinado con algo nuevo, algo que se sentía casi como un desapego antropológico, como si estuviera estudiando una cultura extranjera en lugar de participar en mi propia familia. La revelación que se había cristalizado en mí durante las últimas 3 semanas y media, desde esa mañana en que vi esos números en mi cuenta bancaria, era simplemente esta. Estas personas no determinan mi valor, nunca lo hicieron, y el hecho de que hubiera pasado 34 años buscando la validación de personas que eran constitucionalmente incapaces de verme, era trágico, pero no era irreparable, porque ahora podía verme a mí misma, aunque ellos no pudieran. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar con su familiar paisaje de fotos familiares, cubriendo la repisa de la chimenea, la mayoría de ellas mostrando a los 3 hijos de Derek, o la boda de Vanessa, o varias reuniones familiares donde yo aparecía, si acaso, como una figura borrosa en el fondo, y la gente se acomodó en los diversos sofás y sillas con café y la famosa tarta de manzana de mi madre, mientras los niños corrían escaleras arriba a la sala de juegos. Y me encontré de pie cerca de la estantería, sintiéndome como un fantasma en mi propia reunión familiar, hasta que mi padre se aclaró la garganta de esa manera particular que tenía cuando quería la atención de todos, y la habitación se fue aquietando gradualmente mientras la gente se giraba hacia él en su sillón de cuero que había tenido desde que tengo memoria, el trono desde el cual había emitido tantos pronunciamientos sobre todas nuestras vidas a lo largo de los años. Tenía puestas sus gafas de leer y sostenía una cartera de cuero que reconocí como la que usaba para guardar documentos importantes, y dijo: "Quiero actualizar a todos sobre algunos asuntos familiares, ya que estamos todos aquí juntos". Y mi estómago se contrajo, porque supe instintivamente lo que venía. Podía sentirlo en el aire como la presión antes de una tormenta eléctrica. Patricia y yo nos reunimos con nuestro abogado la semana pasada, continuó, mirando a mi madre, que se sentó en el brazo de su sillón con la mano en su hombro, en un gesto de unidad que me hizo sentir como si los estuviera observando desde una distancia enorme. Y hemos finalizado las actualizaciones de nuestro plan de sucesión que mencioné en la llamada familiar del mes pasado. Todo está oficialmente documentado ahora con la firma. Miró directamente a Derek y luego a Vanessa con una expresión de tal satisfacción y orgullo que algo en mi pecho me dolió físicamente. Estoy preparando a mis hijos para el éxito, dijo, y enfatizó la palabra hijos de una manera que parecía diseñada para excluirme de esa categoría, como si yo existiera en alguna otra clasificación por completo, alguna designación menor que no merecía la misma consideración, asegurándome de que cuando vuestra madre y yo nos hayamos ido, las personas que han construido vidas reales y familias reales tengan los recursos para mantener y hacer crecer lo que han creado. Derek asintió solemnemente, como si estuviera recibiendo alguna responsabilidad sagrada, en lugar de solo dinero que no se había ganado, y Vanessa buscó la mano de Brad con una expresión que lograba ser a la vez agradecida y engreída, y observé esta escena desarrollarse con una extraña conciencia dividida. Una parte de mí, todavía la hija invisible, que había aprendido a absorber estas heridas en silencio, pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo más fuerte desde el 1 de abril, de repente alcanzó un punto de quiebre
que no sabía que se avecinaba. Papá, me oí decir, y mi voz sonó fuerte en la habitación, aunque no la había levantado. Tenemos que hablar sobre lo que hiciste en esa llamada de Zoom. La habitación quedó en completo silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. La gente se quedó helada con las tazas de café a medio camino de sus bocas. Mi padre se giró para mirarme con una expresión de irritación mezclada con sorpresa, como si un mueble hubiera hablado de repente. Tomé una decisión práctica basada en la realidad, Maya, dijo, su tono despectivo, de esa manera que conocía tan bien, esa manera que me había enseñado durante 34 años que mis pensamientos y sentimientos eran interrupciones inconvenientes para los asuntos importantes de la familia. Tus hermanos han construido algo con sus vidas, tienen familias y responsabilidades y futuros que necesitan ser asegurados. Algo se había roto en mí, o quizás algo se había sellado finalmente. La parte de mí que había pasado 34 años absorbiendo estas heridas en silencio, de repente incapaz de continuar en ese papel, y sentí que mi voz ganaba fuerza incluso mientras mis manos temblaban a mis costados. ¿Quieres hablar de lo que han construido? Dije, y podía oír la emoción en mi voz, pero ya no intenté ocultarla, no intenté hacerme más pequeña, ni más callada, ni más aceptable. Hablemos de lo que yo he construido mientras no prestabas atención, mientras estabas tan ocupado elogiando a Derek por su mediocre consulta de ortodoncia y a Vanessa por casarse bien, que nunca me preguntaste en qué estaba trabajando. Derek se levantó del sofá, con el rostro enrojecido. Maya, este no es el momento ni el lugar para esta conversación, dijo en ese tono paternalista que había perfeccionado a lo largo de los años, la voz del niño dorado que nunca había tenido que luchar por el reconocimiento. Podemos discutir esto en privado si estás molesta. Pero no me detuve, no podía detenerme ahora que había empezado. No, Derek, vamos a discutirlo aquí mismo, ahora mismo, delante de todos, porque eso es exactamente lo que papá me hizo a mí el 14 de marzo cuando le dijo a 47 miembros de la familia que yo no valía nada, cuando anunció a toda nuestra familia extendida que era tan inútil que no merecía ser incluida en su testamento. Me volví hacia mi padre, que se aferraba a los brazos de su sillón de cuero con una expresión que era a partes iguales incomodidad y defensa. Fui la única de tus 3 hijos que se pagó la universidad. ¿Lo sabías? El MIT, papá. Entré en el MIT y te negaste a venir a la celebración de aceptación porque dijiste que la informática no era una carrera real para las mujeres, ¿recuerdas? Le pagaste a Derek la matrícula completa de la Facultad de Odontología, cada centavo, pero yo tuve 3 trabajos para cubrir mis gastos porque dijiste que debía centrarme en encontrar un marido en lugar de perder el tiempo con la tecnología. Mi madre había empezado a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero no interrumpió. No defendió a mi padre de la misma manera que se había quedado callada en esa llamada de Zoom. Cuando tenía 26 años y quería empezar un negocio de consultoría, te pedí un préstamo de $15,000 y dijiste que no, lo llamaste un pasatiempo, pero el mismo año le diste a Derek $80,000 para el pago inicial de su consulta. Le entregaste un cheque sin dudarlo. Derek abrió la boca para hablar, pero yo seguí, las palabras brotando después de años de tragármelas. Cuando Vanessa se casó, pagaste $45,000 por su boda. No escatimaste en gastos, pero me dijiste que si alguna vez me casaba, recibiría 5,000 como máximo, porque probablemente me divorciaría de todos modos. Esas fueron tus palabras exactas, y pensaste que era divertido cuando lo dijiste. La tía Linda
Sentada en el sofá de 2 plazas cerca de la ventana, bajó la vista a sus manos y recordé su llamada telefónica el día después de la humillación de Zoom, su voz diciendo, «Quizás esto te motive a poner tu vida en orden», y me pregunté si ella también lo recordaba. Mi padre se movió en su silla, su expresión defensiva resquebrajándose ligeramente. «Estás siendo dramática, Maya», dijo, pero su voz tenía menos certeza ahora. Tomé una decisión financiera basada en consideraciones prácticas. Derek y Vanessa tienen familias, tienen gastos y responsabilidades, tienen futuros que necesitan ser asegurados. Y yo no, dije, y mi voz se quebró ligeramente en las palabras. ¿Yo no tengo futuro? ¿No tengo valor? Te paraste frente a toda nuestra familia y les dijiste que nunca había llegado a nada, que todavía alquilaba a los 34 como si fuera una especie de fracaso moral, que trabajo en algún trabajo de ordenadores como si mi carrera no tuviera sentido, y lo hiciste públicamente, deliberadamente, para humillarme. Le dijiste a 47 personas que yo no valía nada, dije, y pude sentir que mi voz ganaba una especie de poder al que nunca antes había accedido, el poder que proviene de finalmente decir una verdad que ha sido suprimida durante tanto tiempo que se ha vuelto tóxica. Me humillaste públicamente porque decidiste que mi vida no tiene valor. Hiciste un espectáculo de mi inutilidad frente a toda nuestra familia extendida, personas que he conocido toda mi vida, y lo hiciste deliberadamente, conscientemente. Programaste una llamada de Zoom y reuniste a todos para poder anunciar que no valía la pena incluirme en tu legado. Varios de mis primos miraban ahora sus manos y pude ver la incomodidad en sus rostros, el reconocimiento quizás de que habían presenciado algo cruel y no habían dicho nada, y la tía Linda, que me había llamado el día después para decirme que esto podría motivarme a poner mi vida en orden, ahora parecía que quería desaparecer en la tapicería del sofá. La mandíbula de mi padre se tensó y se inclinó hacia adelante en su silla, con esa expresión obstinada que conocía tan bien, la mirada que decía que había tomado una decisión y ninguna cantidad de emoción o razón la cambiaría. «Maya, estás siendo irrazonable», dijo, su voz adoptando ese tono de sermón que había usado durante toda mi infancia cada vez que me atrevía a expresar dolor o decepción. Alquilas un apartamento a los 34 años, tienes un trabajo de ordenadores que ninguno de nosotros entiende, no estás casada, no tienes hijos, no tienes ninguna perspectiva que yo pueda ver. Y estoy siendo realista sobre la situación. Estoy siendo práctico sobre a dónde debería ir mi patrimonio para hacer el mayor bien. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una confirmación de cada cosa terrible que había creído sobre cómo me veía, y sentí que algo se rompía en mi pecho, pero en lugar de que el dolor se desbordara, hubo una extraña claridad, una certeza tranquila sobre lo que necesitaba hacer a continuación. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono, y mis manos estaban más firmes de lo que esperaba mientras lo desbloqueaba y abría mi aplicación bancaria, y navegué hasta mi cuenta corriente, donde había mantenido $500,000 en fondos líquidos, mientras el resto del dinero estaba en las cuentas de inversión que Rebecca Torres me había ayudado a establecer. ¿Quieres hablar de ser realista?, dije, y giré la pantalla del teléfono hacia mi padre, sosteniéndola firme para que pudiera ver los números claramente. El saldo que leía $512,847,63 en mi cuenta corriente de Chase. Esta es mi cuenta corriente, papá. Esto es $500,000. El resto está invertido. La habitación quedó completamente en silencio, el tipo de silencio que se siente casi sólido, como si el aire mismo se hubiera congelado, y observé el rostro de mi padre mientras miraba la pantalla,
sus ojos moviéndose sobre los números como si estuviera tratando de descifrarlos, como si estuvieran escritos en un idioma que no entendía, y su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Esta es mi cuenta corriente, papá, dije, y mi voz era firme ahora, clara y fuerte de una manera que nunca había sido en esta casa, frente a estas personas que habían pasado 34 años sin verme. Esto es $500,000. El resto está invertido. La habitación quedó tan en silencio que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Podía oír la respiración contenida de alguien. Podía sentir el peso de cada ojo en la habitación, moviéndose entre mi rostro y la pantalla del teléfono que sostenía hacia mi padre. Y lo observé mirar los números como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido, su rostro perdiendo el color. ¿De dónde? Empezó, pero las palabras murieron en su garganta, y retiré el teléfono, sosteniéndolo con ambas manos ahora como si fuera una prueba en un juicio, lo cual, en cierto modo, supongo que lo era. Hace 18 meses, en septiembre de 2021, desarrollé un nuevo algoritmo para la compresión de datos. Dije, y hablé claramente, deliberadamente, queriendo que cada persona en esta habitación escuchara cada palabra, que entendiera cada detalle sobre el que nunca se habían molestado en preguntar. Tiene aplicaciones en el almacenamiento en la nube y la tecnología de transmisión, aplicaciones que afectan a millones de dispositivos, y solicité una patente en noviembre de 2021. Trabajé con un abogado de patentes llamado James Chen y una consultora de licencias llamada Rebecca Torres durante meses, mientras negociaba con 3 importantes empresas de tecnología. Pude ver a Derek inclinándose hacia adelante en el sofá, su rostro enrojecido ahora, ya fuera por vergüenza o ira. No podía decirlo, y Vanessa tenía la mano sobre la boca, con los ojos muy abiertos, y mi madre había dejado de llorar y me miraba como si yo fuera una extraña, como si estuviera viendo a alguien que nunca antes había conocido de pie en su sala de estar. La patente fue aprobada en enero de 2023, continué, y sentí una extraña sensación de poder al exponer estos hechos, estos detalles concretos e irrefutables de una vida que nunca habían sabido que estaba viviendo. 2 meses antes de la llamada de Zoom de papá, 2 meses antes de que le dijera a 47 personas que nunca había llegado a nada. Y hace 3 semanas, el 28 de marzo, exactamente 2 semanas después de esa humillación, firmé un acuerdo de licencia con TechCore Industries. Hice una pausa, dejando que ese nombre se asimilara, observando el reconocimiento parpadear en algunos rostros porque TechCore era una empresa de la lista Fortune 500, el tipo de nombre que incluso las personas que no trabajaban en tecnología reconocerían. El acuerdo fue por $2,8 millones por adelantado, dije, y escuché a alguien jadear. Escuché lo que podría haber sido la tía Linda haciendo un pequeño sonido en su garganta. Más un 4% de regalías sobre todos los productos que usen la tecnología, lo que se estima que generará entre $300,000 y $500,000 anuales durante al menos los próximos 10 años. El silencio que siguió fue diferente ahora, más pesado, cargado con una especie de conmoción que rayaba en la incredulidad, y observé el rostro de mi padre mientras procesaba los números, mientras hacía los cálculos en su cabeza y se daba cuenta de lo que le estaba diciendo. No solo estoy reivindicada, papá, dije en voz baja. Valgo más que todo tu patrimonio. El $1,2 millones que estás dividiendo entre Derek y Vanessa, el patrimonio del que me eliminaste porque decidiste que no tenía valor, ni perspectivas, ni futuro en el que valiera la pena invertir. Mi padre tartamudeó, su rostro aún sin color, sus ojos todavía tratando de dar sentido a lo que le había mostrado, y las palabras salieron fragmentadas y confusas.
Nunca dijiste nada sobre esto, Maya. Nunca mencionaste que estabas trabajando en algo así. ¿Cómo se suponía que íbamos a saberlo? Y lo interrumpí, no con ira exactamente, sino con una claridad que sentía como si se hubiera estado acumulando en mí durante 34 años, esperando este momento exacto para cristalizarse en palabras. Nunca. Preguntaste, papá, dije, y mi voz era tranquila ahora, pero resonó en la habitación con más peso del que cualquier grito podría haber logrado. Y observé su rostro mientras esas 3 palabras aterrizaban, mientras la simple y devastadora verdad de ellas se asentaba sobre todos en la habitación. En 34 años, nunca me preguntaste una sola vez en qué estaba trabajando. Nunca preguntaste por mi investigación. Nunca preguntaste por mis proyectos o mis metas o lo que estaba construyendo en esas horas que pasaba en mi ordenador y que tú desestimabas como si estuviera perdiendo el tiempo en pasatiempos. Podía sentir la atención de todos en la habitación, centrada enteramente en mí ahora, un tipo de atención que nunca había experimentado de estas personas en toda mi vida, y se sentía extraño y poderoso y triste a la vez, porque había sido necesario un extracto bancario para hacer que finalmente escucharan. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, lo llamabas cosas de ordenadores, y cambiabas de tema, literalmente te apartabas de mí a mitad de frase, para preguntarle a Derek sobre su consulta o a Vanessa sobre sus planes de boda. Decidiste que yo no valía nada sin conocerme nunca, sin preguntar nunca quién era yo realmente o qué estaba haciendo realmente con mi vida. Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras, y pude ver algo desmoronándose en su expresión, alguna estructura defensiva que había construido para justificar su trato hacia mí, comenzando a resquebrajarse. Y seguí adelante porque necesitaba que entendiera todo, el alcance completo de lo que nunca había visto. Soy una inventora nombrada en una patente que va a estar en millones de dispositivos, papá, en teléfonos y ordenadores y servicios de transmisión que millones de personas usan todos los días. Y lo hice con la educación del MIT, la escuela cuya aceptación te negaste a celebrar porque me dijiste que la informática no era una carrera real para las mujeres. El título que pagué completamente yo misma, porque le diste a Derek $80,000 para su consulta, pero no me quisiste dar 15,000 para empezar un negocio. Pude ver la mano de mi madre cubriéndose la boca ahora. Pude ver lágrimas comenzando de nuevo en sus ojos, pero lágrimas diferentes esta vez, no lágrimas de vergüenza, sino algo que parecía dolor o reconocimiento. Ya me han contactado otras 2 empresas para trabajos de consultoría, para llevar mi experiencia a sus equipos de desarrollo, y James Chen, mi abogado de patentes, dice que estoy en posición de presentar al menos 3 patentes más en los próximos 2 años, basándome en la investigación que estoy haciendo actualmente, la investigación que hago en mi apartamento de alquiler del que tanto te avergüenzas, el apartamento que elegí porque estaba invirtiendo cada dólar extra en mi trabajo en lugar de en impresionarte con bienes raíces. Derek tenía los brazos cruzados ahora, su rostro todavía rojo, y pude ver su mandíbula apretándose y relajándose, y Vanessa me miraba con una expresión que no pude leer del todo, algo entre la conmoción y lo que podrían haber sido los primeros indicios de respeto. Y mi padre simplemente se quedó sentado allí en su sillón, pareciendo más pequeño de alguna manera, disminuido, como si la revelación de mi éxito lo hubiera reducido físicamente. La habitación estalló en un caos, no del tipo ruidoso y explosivo, sino del tipo en que todos parecían moverse y hablar a la vez en tonos bajos y urgentes. Y yo lo observé todo desde el centro de la tormenta que había creado, sintiéndome extrañamente tranquila, ahora que la verdad finalmente estaba al descubierto después de 34 años de estar oculta. El primo Marcus, con quien apenas había hablado en una década,
De repente se levantó de donde había estado sentado cerca de la ventana, con el teléfono en la mano y el rostro transformado por el reconocimiento, y dijo lo suficientemente alto como para cortar el murmullo. Espera, ¿eres tú la Maya Patel de la patente del algoritmo de compresión? ¿La que ha estado en todas las noticias de tecnología durante los últimos 2 meses? Me giré para mirarlo, a este primo que trabajaba para alguna empresa de software en Boston, y asentí lentamente, observando cómo su expresión cambiaba de la conmoción a algo parecido al asombro, y se pasó la mano por el pelo, luciendo completamente atónito. Oh, Dios mío, no tenía ni idea de que esa Patel eras tú. Nunca hice la conexión. Hemos estado hablando de tu algoritmo en el trabajo, de cómo va a revolucionar la eficiencia del almacenamiento en la nube, y eres mi prima y ni siquiera lo sabía. Otros miembros de la familia sacaban sus teléfonos ahora, podía verlos teclear, buscar, sus rostros iluminados por el brillo de sus pantallas, y observé cómo encontraban los artículos de los que hablaba Marcus, la cobertura de la industria tecnológica que yo había visto pero que nunca pensé que a mi familia le importaría o entendería, y pude ver el momento exacto en que cada persona se dio cuenta de que esto era real, cuando el escepticismo o la confusión en sus rostros se transformó en otra cosa. La tía Linda, que me había dicho hace apenas 4 semanas que tal vez la humillación pública de papá me motivaría a poner mi vida en orden, estaba mirando su teléfono con la mano sobre la boca, su rostro enrojecido por lo que reconocí como mortificación, y ahora no me miraba a los ojos, aunque no había tenido ningún problema en sermonearme cuando pensaba que yo era el fracaso de la familia. Derek se levantó bruscamente, su rostro todavía rojo, pero más oscuro ahora, y dijo con una naturalidad forzada que no lograba enmascarar del todo el filo en su voz. Bueno, eso es genial, Maya. De verdad, es un logro fantástico, pero el dinero no lo es todo. Ya sabes, hay más en la vida que cuentas bancarias y patentes. De hecho, me reí. No pude evitarlo. El sonido salió agudo y claro en el silencio atónito de la habitación, y lo vi estremecerse ligeramente ante él porque nunca me había oído reír así, con algo que no era exactamente humor, pero tampoco amargura. Tienes toda la razón, Derek, dije, y mi voz era firme y clara, y estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente había entendido un chiste que había sido a su costa durante toda su vida. El dinero no lo es todo, que es exactamente por lo que dolió tanto que papá usara el dinero como la única medida de mi valía. Usara mi cuenta bancaria y mi apartamento de alquiler y mi falta de un marido con una carrera prestigiosa como evidencia de que no había llegado a nada. E incluso, con todos esos factores supuestamente importantes, todavía fracasé a sus ojos, todavía era tan inútil que me eliminó de su testamento y lo anunció a 47 personas en una llamada de Zoom. La habitación volvió a quedar en silencio, ese silencio pesado y cargado que había estado cayendo sobre nosotros en oleadas a lo largo de toda esta confrontación, y miré a mi padre, que seguía sentado en su sillón, pareciendo más pequeño y más viejo de lo que nunca lo había visto, con el rostro gris y las manos aferradas a los reposabrazos, como si necesitara algo a lo que agarrarse. Mi padre finalmente habló, y su voz salió tranquila y casi confundida, despojada de la certeza defensiva que había tenido solo momentos antes, y dijo: ¿Por qué no nos lo dijiste, Maya? ¿Por qué no dijiste nada sobre en lo que estabas trabajando, sobre la patente, sobre nada de esto? Y lo miré sentado allí en su sillón, este hombre que había pasado 34 años haciéndome sentir invisible, y sentí que algo se movía en mi pecho, no ira exactamente, sino una profunda y cansada tristeza,
por todos los años que ambos habíamos perdido, porque él no podía verme y yo había dejado de intentar ser vista. No te lo dije porque he sido condicionada a no compartir, papá, dije, y mi voz era más tranquila ahora pero firme, y pude sentir el agotamiento de 3 décadas asentándose en mis palabras. Cada vez que intentaba contarte un logro, lo minimizabas o cambiabas de tema, o encontrabas una manera de hacerlo parecer menos importante que lo que fuera que Derek o Vanessa estuvieran haciendo. Y después de años de eso, simplemente dejé de intentarlo. Observé su rostro mientras hablaba. Lo vi estremecerse ligeramente ante la verdad de ello. Y continué porque necesitaba que escuchara todo. Necesitaba que entendiera el alcance completo de lo que su desdén había creado. Cuando entré en el MIT, te negaste a celebrar conmigo. Me dijiste que la informática no era una carrera real para las mujeres. Y cuando me gradué con honores, pasaste toda la cena hablando de la consulta dental de Derek. Y cuando conseguí mi primer trabajo de verdad ganando $80,000 al año a los 26, me preguntaste cuándo iba a encontrar algo más estable, más respetable. Pude ver a mi madre llorando en silencio ahora, con la mano apretada contra la boca, y varios primos miraban a mi padre con expresiones que no pude leer del todo, algo entre la decepción y el reconocimiento. Así que dejé de buscar tu validación, dejé de intentar demostrarte mi valía porque estaba claro que nada de lo que hiciera sería suficiente, y trabajé en esta patente en silencio, en mi apartamento de alquiler del que tanto te avergüenzas, por las noches después de mi trabajo normal, que desestimas como cosas de ordenadores. Y lo hice por mí misma, no por ti. Las manos de mi padre temblaban ligeramente en los reposabrazos de su silla, y de repente parecía más viejo, disminuido por el peso de lo que le estaba diciendo. El hecho de que me hiciera millonaria la misma semana que me declaraste públicamente inútil es cósmicamente irónico, papá, porque demuestra que nunca me conociste en absoluto, que me juzgaste y me encontraste inútil sin preguntar nunca quién era yo realmente o de lo que era realmente capaz de lograr. Mi madre habló entonces, su voz apenas un susurro, y dijo: Maya, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto? Y la miré. A esta mujer que se había sentado en silencio junto a mi padre en esa llamada de Zoom y le había dejado humillarme delante de 47 personas sin decir una palabra en mi defensa, y sentí la misma cansada tristeza que sentí al mirar a mi padre. No quiero vuestro dinero, mamá, dije, y lo decía en serio, cada palabra, porque me había dado cuenta de algo fundamental en las últimas 4 semanas desde esa llamada de Zoom. No necesito el patrimonio de papá, ni su herencia, ni ninguna compensación financiera por los años de ser ignorada, porque he construido mi propio éxito sin ninguno de vosotros, y no necesito una disculpa que esté motivada por la culpa o la vergüenza, ahora que sabéis que valgo algo en los únicos términos que entendéis. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos, tratando de articular lo que realmente necesitaba de ellos, lo que había necesitado toda mi vida y nunca había recibido. Lo que quiero es que me veáis de verdad, no mi cuenta bancaria, ni mi patente, ni mis credenciales, sino a mí, la persona que siempre he sido, la hija que estuvo aquí todo el tiempo, pero invisible para vosotros, porque no encajaba en vuestra estrecha definición de éxito. La habitación estaba absolutamente en silencio ahora, todos observando este momento desarrollarse, y miré directamente a mi padre y dije: «Eso es todo lo que siempre quise, papá, solo ser vista». Mi padre se quedó sentado en su sillón durante lo que pareció un minuto entero sin hablar, y observé su rostro atravesar emociones que nunca le había visto mostrar antes,
confusión y vergüenza, y algo que parecía casi dolor. Y finalmente se aclaró la garganta y dijo en una voz mucho más tranquila que su habitual tono autoritario: Maya, ¿podemos hablar en privado? Por favor. Lo miré, a este hombre que había pasado toda mi vida despreciándome, y sentí el agotamiento de esta confrontación asentándose en mis huesos, pero asentí porque me lo debía a mí misma, para llevar esto hasta el final que pudiera tener. Caminamos por la sala de estar, donde todos estaban sentados en un silencio incómodo, pasando junto a Derek, que no me miraba a los ojos, y Vanessa, que parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras, pasando junto a mi madre, que todavía lloraba en silencio en sus manos, y por el pasillo hasta el estudio de mi padre, la habitación donde había llevado sus negocios durante 30 años y a la que rara vez me habían invitado. Cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó allí un momento con la mano todavía en el pomo, de espaldas a mí, y pude ver sus hombros temblar ligeramente, y cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos estaban húmedos y su rostro se había arrugado en una expresión de dolor tan crudo que casi sentí lástima por él, casi. No sé cómo arreglar esto, dijo, y su voz se quebró en la última palabra, y se sentó pesadamente en la silla de su escritorio, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. He estado pensando desde que me mostraste esa cuenta bancaria, desde que Marcus reconoció tu nombre, desde que me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre ti estaba mal, y no sé cómo enmendar esto. Me quedé cerca de la puerta, manteniendo cierta distancia entre nosotros, porque no estaba lista para ofrecer consuelo, aunque pareciera estar derrumbándose, y esperé a que continuara porque este era su momento para confrontar lo que había hecho, no el mío para facilitárselo. Nunca entendí tu trabajo, dijo, y ahora miraba sus manos, no a mí. Cuando hablabas de algoritmos y compresión de datos y arquitectura de sistemas, todo me sonaba a galimatías, como algo abstracto, y no del todo real, y me sentía intimidado por ello, por ti, por el hecho de que eras más inteligente que yo, de maneras que no podía comprender o medir. Levantó la vista entonces, su rostro crudo con una honestidad que nunca antes había visto en él. El éxito de Derek lo podía entender, podía ver su consulta y contar sus pacientes y oír hablar de sus ingresos, y el matrimonio de Vanessa con Brad me dio algo concreto a lo que señalar y de lo que estar orgulloso, pero tú estabas trabajando en cosas que no podía ver ni tocar ni explicar a otras personas, y en lugar de pedirte que me ayudaras a entender, en lugar de estar orgulloso de haber criado a alguien lo suficientemente brillante como para crear algo por lo que las empresas de tecnología pagarían millones, te desprecié porque tu éxito me hacía sentir pequeño. No era una disculpa completa, pero era más honestidad de la que nunca había recibido de él, y sentí que algo cambiaba ligeramente en mi pecho. No perdón exactamente, sino un reconocimiento de que finalmente estaba viendo su propio fracaso. ¿Qué puedo hacer, Maya? Preguntó, y parecía disminuido sentado allí en su silla de cuero, este hombre que siempre había parecido tan seguro de sus juicios y tan confiado en su autoridad. No puedo retirar lo que dije en esa llamada de Zoom, no puedo deshacer los años de hacerte sentir invisible, pero dime qué puedo hacer ahora para empezar a enmendar esto. Pensé en lo que necesitaba, en lo que realmente me importaría más allá de la satisfacción de haberle demostrado que estaba equivocado, y me di cuenta de que lo único que realmente me había dolido era la naturaleza pública de su desdén, el hecho de que había anunciado mi inutilidad a 47 personas sin darme la oportunidad de defenderme. Reincorpórame en tu testamento o no. Sinceramente no me importa el dinero, papá, dije. Y lo decía en serio, porque ahora tenía mi propio dinero y no necesitaba su patrimonio para validar mi valía.
Pero necesito que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal, y necesito que lo hagas públicamente, de la misma manera que me humillaste públicamente en esa llamada de Zoom. Él asintió lentamente, entendiendo la justicia en lo que estaba pidiendo. Lo haré, lo que quieras. Enviaré un correo electrónico a todos los que estuvieron en esa llamada, explicaré lo que has logrado y me disculparé por mi juicio. Hizo una pausa, secándose los ojos con el dorso de la mano en un gesto que de repente lo hizo parecer viejo y vulnerable. Te fallé como padre, Maya, lo veo ahora, y no sé si podrás perdonarme alguna vez, pero voy a pasar el tiempo que me quede tratando de verte de verdad, de la manera en que debería haberlo estado haciendo toda tu vida. Pasaron 3 meses, y en ese tiempo el mundo me pareció diferente, se sintió diferente, como si la confrontación con mi padre, de alguna manera, hubiera cambiado el eje sobre el que todo giraba. El 12 de julio de 2023, exactamente 4 meses después de esa llamada de Zoom que me había destrozado delante de 47 personas, mi padre envió un correo electrónico a esa misma lista de distribución y me había pedido permiso antes de enviarlo, lo cual era en sí mismo notable. Había leído el borrador que me mostró, sentada en una cafetería en Portland un miércoles por la tarde, y había sentido algo complicado y tierno moverse en mi pecho mientras leía sus palabras explicando mi patente, describiendo el acuerdo de licencia con TechCore Industries, reconociendo que me había juzgado sin conocerme nunca, disculpándose por la humillación pública que me había infligido el 14 de marzo. Estaba equivocado sobre mi hija Maya, había escrito. Desestimé sus logros porque no los entendía y dejé que mis propias limitaciones me cegaran ante sus extraordinarias capacidades. La he reincorporado plenamente en mi testamento, aunque ella ha dejado claro que no necesita ni quiere mi dinero, habiendo construido su propio considerable éxito a través de una brillantez y un trabajo duro que fui demasiado ignorante para reconocer. El correo electrónico me fue reenviado por al menos 6 parientes diferentes, algunos con breves notas de apoyo, y la tía Linda envió un mensaje separado que decía simplemente: Lo siento, Maya. Yo también estaba equivocada. Para ese entonces ya vivía en una casa que era mía, una hermosa casa de estilo artesano de los años 20, en el barrio de Laurelhurst, en Portland, que había comprado en mayo por $875,000, pagando en efectivo, sin hipoteca, sin deuda, solo la propiedad limpia y simple de un espacio que era completamente mío. Había pasado junio amueblándola cuidadosamente, eligiendo cada pieza con intención, y había colgado mi diploma del MIT en la oficina de mi casa, junto con el certificado de patente enmarcado que había llegado a principios de junio, formal y oficial con mi nombre prominentemente exhibido como la inventora. Mi relación con mis padres se estaba reconstruyendo en lentos y cuidadosos incrementos, llamadas telefónicas todos los domingos donde mi padre hacía preguntas genuinas sobre mi trabajo y escuchaba las respuestas, visitas cada 6 semanas, donde mi madre se esforzaba por verme como realmente era en lugar de como había asumido que debía ser. Derek y Vanessa estaban incómodos a mi alrededor ahora, su antigua y cómoda superioridad reemplazada por algo incierto y casi deferente. Y me sentí triste por eso porque nunca había querido que se sintieran disminuidos, solo había querido dejar de ser invisible yo misma. Pero había encontrado algo más valioso que su percepción cambiada o el reconocimiento tardío de mi padre. Algo que había estado creciendo silenciosamente dentro de mí desde el momento en que mostré mi cuenta bancaria ese domingo de Pascua y dije mi verdad delante de todos esos testigos. Había encontrado la paz conmigo misma, un conocimiento profundo y asentado de que mi valor nunca había sido determinado por la capacidad de mi familia para verlo, que había sido valiosa todo el tiempo, ya fuera que alguien lo reconociera o no.
y que la única persona cuyo reconocimiento realmente importaba era el mío. En esta noche particular, a mediados de julio, estaba sentada en la oficina de mi casa, con la ventana abierta, para dejar entrar el fresco aire de verano de Portland, mi portátil abierto frente a mí, trabajando en la investigación preliminar para una nueva solicitud de patente que involucraba la optimización del aprendizaje automático para el enrutamiento de datos. Ahora era visible para mí misma, finalmente, completamente, y esa visibilidad valía más de lo que cualquier herencia o disculpa podría valer jamás.